El día de hoy vamos a ver las medidas de dispersión como parte de lo que viene siendo la estadística descriptiva. Entonces, para eso vamos a ver los conceptos que se refieren a rango, varianza, desviación estándar, rango intercuartílico y coeficiente de variación. Nosotros podemos observar cómo en nuestro gráfico vemos que existe ya aquí una media o un promedio, y a partir de este vamos a ver qué tanto se alejan con respecto a la media los datos. En la medida que nosotros tengamos un rango de datos, y que vamos a ver lo que es este concepto, pero en la medida que veamos en el intervalo más cantidad de datos, mayor dispersión vamos a tener, y en la medida que tengamos menos opciones de datos, pues la dispersión va a ser mucho menor. Entonces vamos a ver en qué se refieren estas medidas de dispersión. De las primeras cosas que vemos es el rango, y lo vamos a entender como el valor numérico que nos va a permitir conocer el límite inferior y el límite superior de una población, una muestra. Es decir, que nosotros vamos a conocer, si nosotros recordamos algo acerca de los intervalos, ¿sí? Vamos a establecer un número más pequeño, que puede ser 1, puede ser 0, puede ser cualquiera, y puede llegar hasta 10, o puede llegar hasta 20, o puede llegar, pero siempre tiene que ser un número mayor de este lado y un número menor en lo que viene siendo en el intervalo. Entonces, en este caso, vamos a definir nuestro rango como ese intervalo que tiene un valor numérico. Y, por ejemplo, aquí tenemos las edades. Podemos decir que nosotros tenemos 18 años como el número más pequeño y 26 como el número más grande. Y entonces nuestros datos se van a venir dispersando en la medida que sean números entre el 18 y el 26, incluyéndolos en el intervalo, ¿verdad? Tienen que ser números que nosotros incluimos en este valor. Entonces, a esto vamos a entender rango como ese intervalo con el límite inferior y el límite superior. Luego vamos a ver lo que es la varianza. La varianza la vamos a entender como una medida que va a medir la dispersión que existe entre los datos con respecto a su media. Y con esto vamos a ver qué tan alejadas están con respecto a ese promedio, ¿verdad? Y entonces lo vamos a entender como la sumatoria de todos los datos menos su media al cuadrado entre el número de datos de la muestra o población. Y como podemos ver, tenemos dos fórmulas diferentes. Una se va a referir a la varianza poblacional, que como podemos ver se refiere a la sumatoria de los datos menos su media, esto elevado al cuadrado, y lo vamos a dividir entre n. También podemos entenderla como la muestral, en este caso aparece como s al cuadrado, y nos va a dar igual a la sumatoria, lo mismo, de los datos de xy o xj o cualquier número que esté representando, es decir, que aquí es un dato menos su media, que esto lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre n-1, entendiendo que n-1 para una muestra se refiere a la cantidad que es total de la muestra menos un grado de libertad, es decir, que nos van a quedar aquí los grados de libertad con un dato menos. Con esto vamos a reducir hasta cierta forma el error muestral. Entonces, vamos a ver estas fórmulas en la práctica con algunos ejercicios que les van a ser muy útiles. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, para poder nosotros sacar la varianza de estos datos, ¿sí? Entendemos que este es xy. Decimos que tenemos 9, 7, 11, 10, 13 y 7, suponiendo que en este caso tenemos un solo dato para todos ellos. Hago esta tabla y ya, si se fijan, no están ni siquiera ordenados, ¿verdad? No tenemos un orden y ni siquiera tienen aquí frecuencias. Pero esta tabla nos va a servir para hacer hasta cierto punto nuestro cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a calcular su media. Para eso, ya saben, debemos sumar todos los datos, los dividimos entre la cantidad que son, en este caso son 6, y nos va a dar un promedio de 9.5, ¿sí? La n es de 6, y entonces ahora sí, ya con esto vamos a poder sacar las diferencias, es decir, que a 9 le voy a restar, en este caso el dato, le voy a restar la media, que en este caso es 9.5, ¿sí? 9 menos 9.5 del promedio, y en este caso vamos a ver que es menos 0.5, aquí no hay problema si nos dan números negativos.
es importante recalcarlo porque aquí vamos a ver en la medida en que se van desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de dónde estén ubicados nuestros datos. Acuérdense lo que veíamos de rango, ¿verdad? Tenemos el número inferior y el número superior, y entonces en medio va a quedar ahí el promedio, y del promedio vamos a tomarlo como referencia para ver si se desplazan hacia acá o se desplazan hacia allá. En este caso, pues se están desplazando hacia la izquierda por ser números negativos, es decir, acuérdense que, por ejemplo, si nosotros decíamos que este es 0, ¿sí? El 0, si se desplazan hacia la izquierda, ya van a ser números negativos y hacia la derecha números positivos. Entonces, en este caso, el 0 va a representar o va a estar representado por el 9.5, por lo tanto, el 0.5 va a ser negativo porque va a estar desplazado hacia la izquierda. Entonces, así nos vamos con cada uno de los números, por ejemplo, 7 menos 9.5 también nos va a dar un número negativo, en este caso es 2.5 negativos. Igual, restamos 11 menos 9.5, 1.5, 10 menos 9.5 es 0.5, 13 menos 9.5 es 3.5 y 7, ya ya lo habíamos hecho, pues nos queda menos 2.5. Entonces ya una vez que tenemos esto, este numerito lo vamos a elevar al cuadrado y nos va a quedar de esta manera. 0.25, 6.25, 2.25, 0.25, 12.25, 6.25, ¿sí? Todos estos elevados al cuadrado. Entonces, ya una vez que tenemos los cuadrados, los sumamos y nos va a quedar, utilizando nosotros la fórmula, ya nada más vamos a sacar que son 6 datos menos 1 son 5. ¿Sí? En este caso nos va a quedar el denominador. Vamos a hacer toda la suma de cuadrados y nos va a resultar en 27.5. Por lo tanto, 27.5 entre 5 nos va a dar 5.5. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos el dato, nos va a resultar en 5.5. ¿Esto cómo lo dice? Bueno, pues acuérdense que aquí es n menos 1, es decir, que es 6 menos 1 igual a 5 grados de libertad, ¿sí? Como denominador y como numerador nos va a quedar 27.5, entonces ya nos queda así. Va a quedar diferente la varianza si en este caso fuera una varianza poblacional. Y entonces ya nada más, una vez que lo tenemos, pues ya podemos definirlo. Nada más hay que tener muy claro de qué tipo de varianza hablamos, si de la poblacional o de la muestral. Entonces, nuestra varianza, que en este caso es muestral, nos va a quedar 5.5. Quiere decir que en esta dispersión vamos a encontrar nuestros datos. Vamos a ver el dato de la desviación estándar y la vamos a entender como la medida que nos va a permitir conocer qué tan dispersos están los datos con respecto a su media y si se van a acumular de forma estrecha o esparcida. Sí, es decir, si están muy juntos o muy dispersos. Vamos a ver sus fórmulas y si nos damos cuenta, para sacar la desviación estándar, aquí nosotros inicialmente cuando hablábamos de la varianza, aquí tenían un cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a quitar ese cuadrado. Acuérdense que cuando hacemos cálculos matemáticos todavía nos faltan eliminar algunas operaciones para dejar este dato completamente solo. Y entonces si esto está elevado a una potencia, la operación inversa a esta potencia pues va a ser la raíz. Es entonces que nosotros para sacar la desviación estándar la vamos a sacar con la raíz. Y con el procedimiento que seguimos en el ejemplo anterior y en las fórmulas anteriores, nada más lo único que vamos a hacer es cambiarlo por sacarle la raíz. Es decir, que si ya nosotros sacamos la varianza, que esto es lo que representa la varianza, por ejemplo, este es para la población y esta es para la muestra, entonces ya nada más le sacamos la raíz. ¿Sí? Ojo con esto, yo sé que cuando tenemos este tipo de operaciones, pues nosotros cancelamos este y este, pero lo que quiero dar a entender es que el resultado que tenemos, que nos da varianza en cualquiera de los dos casos, nada más le sacamos raíz y lo vamos a convertir en una desviación estándar. Entonces la fórmula es lo mismo, nada más, el único detalle es que en lugar de dejarlo así como el cuadrado, le vamos a sacar raíz. Entonces, volviendo al ejemplo donde veíamos la varianza, si nosotros queremos sacar en este caso la desviación estándar, lo que vamos a hacer es, a este caso, sacarle la raíz de 5.5 y nos va a dar 2.34.
si ya queremos tener aquí en este caso nuestra desviación estándar que la representamos con S para una muestra, va a ser 2.34. Y así pues ya nosotros tenemos la desviación estándar a partir de una varianza conocida. Continuamos con el rango intercuartílico y nos vamos a referir a la diferencia que vamos a tener entre el tercer cuartil y el primero. De esta forma, nosotros vamos a poder quitar de nuestra distribución aquellas pues que están sesgadas, que nos van a quitar o nos van a causar un error. Entonces, para eso nosotros tenemos que recurrir a lo que viene siendo los cuartiles, que lo vimos en un video anterior, a la cual hago referencia aquí en la parte superior para que lo vean. Y entonces ya una vez que tenemos nosotros el rango intercuartílico, vamos a poder realizar algunos tipos de diagramas, por ejemplo la de caja y bigote, donde podemos nosotros ver de manera visual la variabilidad que va a existir entre esas variables y los vamos a poder comparar con sus distribuciones y vamos a poder ubicar sus extremos. Entonces, el rango intercuartílico vamos a entenderlo que vamos a restarle el tercer cuartil menos el primer cuartil y eso nos va a generar solamente de nuestro punto la distribución que queda en esta parte de aquí. Estamos hablando de que se sombrea todo esto de aquí y solamente esto de aquí es lo que queda. Todo lo demás pues va a quedar por fuera, eso ya no va a contar. Con eso nosotros eliminamos algunos errores y podemos graficar de mejor manera este tipo de diagramas que vamos a ver en otro de nuestros videos también. Finalmente vamos a ver lo que es el coeficiente de variación y lo vamos a entender como la medida que nosotros tenemos pero en porcentaje que nos va a permitir conocer qué tan homogéneos o heterogéneos están los datos con respecto a su media y es una medida que es sensible a cambios de origen de la variable. Si cambian las variables pues va a haber cambios también en su forma de dar los porcentajes y pueden cambiar en si son homogéneos o son heterogéneos. Entonces, si los datos nos dan menores al 80%, los datos se van a considerar como homogéneos, es decir, que todos los datos tienen una uniformidad o por lo general van a tener esa uniformidad. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos datos que son mayores o, bueno, el resultado de este coeficiente nos da mayor a 80%, se van a considerar heterogéneos, es decir, que existe mucha variación entre los datos y por lo tanto no vamos a hablar de que hay una uniformidad en el conjunto, sino que va a haber muchos datos, muchas informaciones diferentes de diferentes fuentes, ¿no? Entonces la fórmula para sacar este coeficiente la expresamos como CV, que en este caso es coeficiente de variación, que es igual a la desviación estándar entre su media, y esto lo vamos a multiplicar por 100, y de tal manera que nosotros vamos a obtener ese coeficiente de variación. Volviendo al ejemplo que habíamos hecho anteriormente, ya referido aquí, vemos que la media, que aquí no la anoté, bueno, está de este lado, es 9.5. Vamos a ponerla aquí. Tenemos una media de 9.5 y una desviación estándar de 2.34 y entonces lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula del coeficiente de variación. Entonces vamos a recordar en qué consiste. Nos dice que es el coeficiente de variación que es igual a la desviación estándar entre la media y esto multiplicado por 100%, ¿sí? Entonces vamos a ver 2.34 que divide a 9.5 y esto nos va a dar a 0.24. 0.24. Da más cifras, ¿verdad? 63 puede ser aquí 0.25, incluso aquí lo podemos nosotros cambiar por sus cifras significativas, 0.25, y esto ya nada más multiplicamos por 100 y nos va a dar un total del 25%. Quiere decir que en este caso nuestro conjunto de datos va a ser homogéneo, dado que este porcentaje es menor al 80%, por lo tanto esto va a ser un número más pequeño. Y bueno, hasta aquí hemos terminado con lo referente a las medidas de dispersión. Espero sus comentarios aquí en la caja abajo y también para los estudiantes del tecnológico, ya las conferencias que tenemos, espero también sus preguntas y pues bueno, voy a poner los ejercicios en la plataforma virtual para que los puedan resolver. Nos vemos en la próxima y espero que estén bien.
Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y darle like y compartir. Nos vemos.